autoestima alta y baja, qué Ujú. puedo hacer para quererme más, pero en realidad no es que muchas veces hay partes de nosotras que han sido como más rechazadas, más silenciadas, porque pues creían que había como cualidades como mejor, ¿no? Como de ser mejor persona. Por eso luego Ujú. también somos más perfeccionistas, más Ujú. exigentes, más responsables, porque son como cualidades que se atribuyen a que esto es lo correcto y esto es lo que está bien. A lo mejor también esa parte de nosotras que no nos gusta es la que nos hace especiales. A lo mejor a nosotros nos gusta y a otro y otra persona lo puede ver como una cualidad. Que a veces me frustro porque hay personas que no responden igual que yo. Y ahí a lo mejor en vez de que se me active una herida de que hay algo malo en mí, pienso, no, no, es que la mala es la otra persona, ¿no? Marta Segreyes es ese tipo de invitada que siempre es un gustazo poder hablar con ella, porque todo lo que explica tiene mucho sentido común, ese sentido común que muchas veces está dormido, que creemos que no lo tenemos, pero que es el más común de todos los sentidos y que está presente también en su último libro, el cuarto libro, donde habla de no hay nada malo en ti. Y realmente es que somos a veces crueles con nosotras mismas, porque cuando hablamos de nosotras y hablamos de nosotras, estoy segura que si eso mismo se lo dijéramos a un amigo o a una amiga, no nos atreveríamos nunca. Marta, bienvenida de nuevo a Con B de Salud. Muchas gracias, un placer de nuevo ¿Por qué repetir. somos tan crueles con nosotros mismos? Que al final es la pregunta de por qué no hemos aprendido, ¿no? Como a mirarnos con amor y es que muchas veces tampoco hemos tenido como la experiencia de ser Ujú. miradas con amor. Y tampoco significa con odio, ¿no? Pero bueno, con cierto rechazo, con cierta soledad, que no hemos como tenido esa compañía en nuestras emociones, en nuestras decisiones, nuestra personalidad, nuestros intereses, ¿no? Hay siempre como hago referencia a una pregunta que en la introducción, primer capítulo ya la expongo, que es de un libro que se llama El cuerpo o Tu cuerpo no es una disculpa. ¿No? Que habla como de experiencias de vergüenza corporal, ¿no? Pues cuando empiezan, a salirte los pechos, te empieza a salir pelo, hay algo a cambio en tu cuerpo y cómo eso se vive en vez de la naturalidad, pues Ujú. desde el juicio y desde la burla, cómo eso dificulta la relación con el cuerpo, ¿no? Pero yo llevé esto a la personalidad, ¿no? Cuando alguien describe alguna cualidad sobre ti, sobre tu personalidad, tu forma de ser, no, es que eres muy sensible, es que siempre estás, no se te puede decir nada, qué enfadona eres. Cuando alguien habla sobre mi personalidad y no lo hace con amor, sino con a veces con esa connotación como más negativa, a nosotros ya nos cuesta a veces mirarnos luego con ese amor, ¿no? Y tenemos que hacer como todo un proceso para no Ujú. ser crueles, ¿no? Y recuperar pues un poco esa ternura. Claro, y quizá aquí también es que nos vean siempre el lado negativo, cuando tenemos más cualidades que defectos. Mm. Al final es ese aspecto, ¿no? Que la autoestima siempre pensamos que es algo de autoestima alta y baja, qué Ujú. puedo hacer para quererme más, pero en realidad no es que muchas veces hay partes de nosotras que han sido como más rechazadas, más silenciadas, porque pues creían que había como cualidades como mejor, ¿no? Como de ser mejor persona. Por eso luego también somos más perfeccionistas, más Ujú. exigentes, más responsables, porque son como cualidades que se atribuyen a que esto es lo correcto y esto es lo que está bien. Entonces, a veces nosotros también tenemos como esa lucha interna, ¿no? Tengo como algunas partes de mí que no me gusta tanto que aparezcan y esas las dejo ahí como un poco exiliadas, ¿no? Y metidas como en un cajón. A lo mejor también esa parte de nosotras que no nos gusta es la que nos hace especiales. A lo mejor a nosotros nos gusta y a otro y otra persona lo puede ver como una cualidad. Mm. Sí, al final es como reconciliarnos un poco con eso, ¿no? Con aquellas actitudes, aquellos comportamientos, aquellas conductas que hoy sentimos que nos limitan, ¿no? Es que soy una persona como muy obsesiva, muy controladora, Ujú. muy perfeccionista, o muy complaciente. También fueron cualidades que nos salvaron en otros vínculos, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si yo, pues en vez de ser complaciente en mi casa, todo lo hubiera dicho, todo hubiera alzado la voz, Ujú. lo hubiera batallado, hubiera puesto límites? Igual siento que me hubiera quedado sola, ¿no? Entonces, también es como recoger esas cualidades como Ujú. protecciones que en su día sirvieron, pero que quizá hoy en la actualidad necesitamos ver si ya estamos en ese ambiente todavía, si ya estamos en otro y necesitamos como ajustarlas un poco al presente.
Me gusta que pongas ese ejemplo, porque el libro está lleno de ejercicios que se pueden ir realizando, la verdad es que es muy interesante, pero sí que es cierto que hay momentos en la vida que damos un golpe en la mesa y decimos: "Hasta aquí he llegado". Y entonces es cuando todo se tambalea un poco, la familia, la pareja, los amigos, el trabajo. Mm. Sí, al final es como un poco lo que digo en el libro, ¿no? De que para hacer como este proceso de conocerte, también es necesario como irte como a los extremos, porque probablemente tampoco esa será como una parte de ti con la que te sientas identificada, porque al final dar como constantemente golpes en la mesa es como agotador, ¿no? Pero dices, sí que lo necesito, pero para el resto, que siempre ha conocido como esa parte de mí que no decía nada, que se callaba, que se reprimía, que lo aguantaba, lo pasa muchas veces también en terapia, ¿no? Que es como, ¿cómo has cambiado desde que vas a terapia, no? Bueno, es que me he dado cuenta que hay cosas que me callaba, que me molestaban y ahora he aprendido a expresarlas y a decirlas, sobre todo para que si es una relación segura lo siga siendo. Y igual Claro. tú necesitas saber que yo en esto no me siento vista o no me siento cómoda, no me Ujú. siento respetada, ¿no? Pero al final sí que se percibe como este cambio interno en el exterior, ¿no? Y eso a veces nos llega como con este traspiés de: "Uy, ¿qué va a pasar ahora?", ¿no? Marta, como muchas veces en Conve de Salud hablamos de las etapas de la mujer y yo estoy Ujú, muy centrada en la perimenopausia, el hecho de los cambios, ¿no? Cuando eres adolescente, los cambios de temperamento, de personalidad, cuando se está formando la corteza prefrontal. Y luego está la menopausia, que también yo creo que son momentos como muy álgidos, ¿no? En la persona, en este caso de la mujer, para mm, esos cambios, para atreverse a poder mejorar. mm. Sí, al final, mira, yo me doy cuenta con esto y con la creencia de no hay nada malo en ti, ¿no? Es como que parte de esta de sentir que hay Ujú, algo malo, defectuoso, roto en nosotras, me doy cuenta que es algo como que apela a muchos momentos vitales, ¿no? Porque puede ser, ya al final que atiendo población adulta, ¿no? Pues tanto personas de 18 como la más mayor que me ha escrito como recientemente ha sido de 67, ¿no? Es decir, estoy conectando con esto, ¿no? Y vuelvo ujú. como a sentirme en ocasiones como una niña o hay cosas como que no me siento que las esté gestionando como una adulta. Entonces yo creo que es algo como que en cualquier etapa vital también nos hace como mirarnos y yo creo que esta de reconciliarnos es una tarea como permanente, ¿no? Primero, abraza a la niña que fuiste. Querida mamá, me dueles. La niña que fuiste. Ahora no hay nada malo en ti. Estos son como evoluciones, Marta. Aquí también has trabajado muy bien toda la personalidad y sobre todo todos los sentimientos internos. Cómo sanar. Por algo te dicen que eres la psicóloga que está sanando una generación. Mm. Sí, al final, como decíamos antes, ¿no? Siento como que los títulos ya en sí como que expresan mucho, ¿no? Y en Ujú. Abraza miraba como más al pasado, ¿no? Como a poder revisar lo que ha sucedido en tu infancia y qué secuelas ha podido dejar y qué huellas pues ha dejado como en tu vida. Y luego ya de esas heridas y de esas huellas, pues la relación materna, ¿no? Y ahora era un poco como en el presente, ¿no? No dejar de relacionarlo con el pasado, pero ver en el presente como qué es lo que hoy me cuesta, no sé, gestionar, los pensamientos que tengo ahora, ¿no? Y que muchas veces sentimos como que somos la única persona que esto le ocurre o que nos comparamos y sentimos que otra Sí. persona no tendrá como estas sensaciones, ¿ve? Y nos damos cuenta que es algo que todas vivimos en algún momento. Bueno, siempre cuando nos pasa algo malo, nos echamos la culpa y hacemos aquellas preguntas de por qué yo, esto no me lo merezco, por qué me pasa a mí. Y quizá es como cuando tienes un buen día y de repente te pasa algo y dices, ¡ay, qué día más malo! Y todo lo que te ha pasado antes ya no cuenta, no era bueno lo que habías vivido antes. Mm. Y al final es inevitable también, ¿no? A mí también me pasa un poco eso de cosas buenas que me pasan y me fijo en ese detalle que no me ha encajado del día, ¿no? Al final son como aprendizajes de nuestro cerebro, ¿no? Que siempre está como chequeando un poco Sí, 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 si sí. hay algo que pueda ser como para protegernos y sobrevivir y ayudarnos como a la Ujú. supervivencia. Y por eso, ¿no? Es como, pues no me puedo culpar de reaccionar así o de repente como pillarme diciéndome algo que no es bonito o que es cruel. Entonces, vale, pues una vez lo he dicho, ¿cómo lo puedo reconducir, no? Que a veces esperamos como que sanar es que ya nunca más me diga Mm, nada que no sea adecuado. Y justamente es que cuando ocurra,
pueda como seguir funcionando el día, ¿no? Que yo creo que hay personas que si hay algo que les ocurre a inicio de la mañana, ya cuesta mucho como que ese día Remontar pueda el tener día. algo Ujú. exacto. Entonces, para mí es como, sí que es verdad que nos fijamos un poco en aquello que no ha salido del todo, pero un poco como digo yo con los perros, ¿no? Yo cuando pues tenía a mi perro Dan, él siempre iba a la amiga que no le gustaba, ¿no? Porque es como, yo sé que tengo el amor de todas estas amigas, pero de esta quiero ir a que me quiera, ¿no? Y me acecha. Entonces, yo creo que nosotras un poco con este planteamiento Ujú. hacemos lo mismo, ¿no? De todo lo demás ha sido bien, pero ¿qué ha pasado Ahí, aquí, no? ahí. Yo quiero ir a lo más difícil, a lo más complicado, ¿no? Marta, Ujú. ¿cómo aprendemos a querernos como nos merecemos? Mm, claro, al final es aprender primero a conocerse, ¿no? Porque muchas veces nos obligamos a ser de otra manera, a ser una persona distinta. Y yo creo que primero para quererse tenemos que saber quiénes somos, qué nos gusta, cuáles son las cosas que nos hacen sentir únicas y vivas y especiales, ¿no? Al final, yo en el inicio del libro ya lo cuento como el hecho como del orden y el desorden, ¿no? Yo me considero una persona ordenada hasta que me vi, pues, ya conviviendo, ¿no? Sola, viendo que estaba como a veces guardando cosas en un armario, como así desordenadas y cerrando la puerta rápido Que no se para que no vea. se cayeran, ¿no? Exacto. Y fue como cuando mi marido me dijo: "No, esto déjamelo a mí, que tú a veces como lo pones un poco desordenado", y me ofendí mucho, pensé: "¿Qué dices? Pues si yo soy una persona ordenada". Pero claro, me di cuenta como que yo le estaba juzgando a él porque no me conocía, ¿no? De, ¿qué dices? Si yo estoy ordenada, déjamelo a mí que lo hago mejor. Y en realidad no. En realidad tenía como esa parte también desordenada, pero bueno, la tenía como más escondida, ¿no? Entonces, claro, para querer como a esa parte, primero tengo que Ujú, saber de qué partes estoy compuesta, ¿no? Y cómo soy en realidad cuando me dejo ser auténtica, ujú, ¿no? Aunque sea como un poco a veces dentro del caos o dentro de las cosas que ujú. sabemos que no están tan bien vistas, pero saber que eso habla de nosotras también. Sí, pero es muy curioso porque hay veces que tú hablabas del orden y el desorden, ¿no? En este ejemplo, a lo mejor cuando tienes criaturas y tus criaturas en casa se comportan de una manera y van a casa de algún familiar o Claro. de algún amiguito, una amiguita, y ves que han hecho la cama, han recogido todos los juguetes, han hecho todo aquello que tú estás machaconamente diciéndoles, va, mil veces, y no te hacen caso. Ujú. Al final es como cuando, las criaturas también, después de un mal día, ¿no? Y llega la madre, llega el padre, ¿no? Con quien tengan como este vínculo y es como, oye, Mm. ha estado todo el rato súper bien, ¿eh? Se ha portado, Ujú, sí, bueno, sí. fenomenal. Y has ido llegar tú y ya está aquí como llorando y gritando. Bueno, es que igual yo soy la persona con la que sabe que puede hacer esto, ¿no? Que, Y que yo voy a permanecer ahí. Entonces siento como que esta parte un poco a la inversa, ¿no? Es ujú. decir, bueno, yo sé que tú me puedes ver aquí pues desordenada y tal y que todo estará bien, pero yo ellos no lo sé, voy a hacer un poco lo que me han dicho que es lo que toca hacer en estas Porque lo situaciones, saben ¿no? hacer perfectamente, ¿eh? Saben cuál es el papel y cuál Mm, es el que tienen que hacer. Marta, aquí las heridas, porque tú hablas mucho de heridas en tus libros anteriores. ¿Las heridas qué papel juegan para poder mejorar, querernos y sobre todo, esa frase que me ha encantado, que hacía mucho tiempo que no la oía, hacer las paces? ujú. Que al final con las heridas también hay que reconciliarse, ¿no? En el capítulo 3 que hablo de no avergonzarse, ¿no? Como de esas heridas y tampoco enorgullecerse de alguna manera, ¿no? Porque a veces escucho como, gracias a mis heridas, ¿no? Y Ujú, habrá personas que sí comulguen con eso, pero habrá otras que cuando escuchan ese tipo de frases, pues piensan en las situaciones que han vivido y dicen, hostia, pues no sé si lo agradezco, ojalá no hubiera tenido que pasar por eso, ¿no? Entonces, con las heridas también tenemos como que reconciliarnos en el hecho de que muchas veces creemos que está como más reparada esa herida cuando ya no sangra, cuando ya no duele, ujú, cuando ya no existe, pero en realidad la herida nos habla, ¿no? Cuando, aunque esté cicatrizada, nos habla de que hay algo ahí que me ha dolido y que probablemente, pues, me dolerá, ¿no? Lo que cambiará ujú. será como la Sí. intensidad y la forma, pero me dolerá toda la vida, ¿no? Porque es que hay, o sea, yo tengo como en mi entorno también, o sea, personas que dices, es que no sé cómo decirte, es que tu vida no será otra, ¿no? Pienso como en alguna amiga, ¿no? Que ha perdido como a su madre o a su padre de manera Ujú, temprana
Es como, claro, pues a veces fantaseamos con decir cómo hubiera sido mi vida, pero no podremos vivir esa experiencia, ¿no? Y eso es una herida, pues que ha condicionado nuestra forma de Ujú, ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos y hacer ver que no está, pues sería como borrar claro. parte de nuestra historia, ¿no? Entonces es Ah. reconocer esa herida y no dejar que lo ocupe todo. Marta, ¿y aquí la autoestima qué papel juega? Porque en este momento, cuando uno ya se plantea decir, no hay nada malo en mí, Mm, me tengo que querer, tengo que hacer las paces conmigo misma, pero aquí la autoestima, si no la tenemos bien cargada, no mm, sirve. mm. Claro, yo creo que luego viene como el paso como más difícil, ¿no? Es como, vale, cuando yo ya me priorizo, me doy un lugar, me Ujú, conozco, empiezo como a vivir con eso y veo que a veces se tambalea, ¿no? Y constantemente me tengo que recordar eso, a la vez que también tengo que convivir con personas que no funcionan como yo, ¿no? Y en el capítulo 9 que hablo como de detonantes y destellos, hablo mucho de convivir también con nuestras partes, pero con las partes de los demás, ujú. ¿no? De Sí, decir, jolín, pues que a veces me frustro porque hay personas que no responden igual que yo. Y ahí a lo mejor, en vez de que se me active una herida de que hay algo malo en mí, pienso, no, no, es que la mala es la otra persona, ¿no? Entonces, al final, es como poder hablar como de esas necesidades distintas y el poder poner en valor como también la convivencia de ambas partes, ¿no? O sea, ujú, yo, por ejemplo, con él siempre pongo como este mismo ejemplo, ¿no? De si yo estoy enferma, que me encuentro mal, tú y yo hemos quedado, pues habrá personas que dicen, mira, Mariby, como no te podré como dar un buen rato juntas, ajá, mejor me tomo algo, me quedo en casa y ya nos vemos otro día que yo esté mejor. Y habrá otras personas que digan, no, no, tú y yo hemos quedado, cuenta conmigo, el compromiso va por encima de todo, me tomo algo y vengo igualmente, aunque esté fatal. Entonces, aquí lo que planteo en el libro es como, vale, ¿quién lo hace mejor? ¿No? Como quién tiene más razón. Pues es que ninguna, ¿no? Como un poco la que se escucha más en ese momento y también cuida de la otra persona, ¿no? Es como nuestras formas de cuidar son distintas sí. y siempre y cuando se expliquen y se entiendan en un contexto de cuidado, ¿no? Porque si siempre quedo con una amiga y al último momento siempre me anula, ya me van a pasar otras Ahí cosas ya vamos distintas, a ¿no? pensar que muy amiga no, no, Claro. no va a Pero ser. en estos pequeños matices, ¿no? Sí, Que sí, estas sí. cosas, como cuando Mm, empezamos a trabajar en conocernos y en querernos, ujú. sentimos como que estamos en el lado bueno, ¿no? Y es como, bueno, también tengo que mirar al otro, ¿no? Tú estás especializada en la terapia sistémica de familia interna. Explícame un Ujú. poco cómo la trabajas y sobre todo cómo es en consulta. Al final son las siglas de Internal Family System, que parte de la idea de la terapia familiar sistémica, ¿no? Que es pues poder tener una armonía con todos los miembros que a veces tienen desacuerdos, pues poder Ujú, replicar un poco esta idea de la terapia familiar en la terapia familiar interna, ¿no? En todas las partes que tenemos que llegan a desacuerdos y que a veces una nos pide una cosa y otra nos pide otra y es nuestra adulta, nuestro estado en self, ¿no? Que se llama como en la terapia, que nos ayuda como a escuchar todas esas partes, ¿no? Yo me lo imagino mucho como una sala de reuniones, ¿no? De ser como alguien, ¿no? Como esta adulta que abre la puerta y plantea un conflicto. De, oye, nos acaba de escribir no sé quién para decirnos que al final no puede quedar, ¿no? Siguiendo un poco con el ejemplo. Pues como si cada una de estas partes internas que tenemos conectase con hacer una cosa distinta, ¿no? Dirá una, oye, pues si hemos quedado y hay que ponerlo en valor. Y otra dirá, bueno, igual no es tan importante, no digas nada ahora. Igual otra que dice, no, no, se acabó, ya no quiero escuchar más hablar de esta amiga, ¿no? Entonces es como, vale, ¿cómo hago para todos estos conflictos internos que tengo con esta relación y con esta decisión? ¿Cómo hago para saber ujú. que me estoy quedando tranquila con lo que decido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en terapia es como cultivar un poco este self, ¿no? Esta adulta que escucha todas las partes y que acaba tomando una decisión entre el deber, la necesidad, el deseo, ¿no? Y que nos pueda como ayudar a como a calmar un poco Mm. este Ese conflicto, ¿no? peso, Y ¿no? a El estar en peso que muchas coherencia. veces tenemos un peso aquí encima que no es bien angustia, pero sí que nos produce Mm. una ansiedad, que a veces, cuesta sacarla de encima. Marta, hablas de familias, familias que cada vez son más, diferentes, modelos de familia que no tienen nada que ver.
Aquí mm, también el más difícil todavía. mm. Bueno, al final, dentro como de esa familia interna es toda esta familia que tenemos dentro, que expresa un poco los orígenes de la que venimos y la que Ujú, queremos construir, ¿no? El otro día hacía una publicación en vez de familia hablando como de mi casa soñada, ¿no? ajá, Y explicaba un poco, lo hacía como adrede, ¿no? Con imágenes de casas como de interiorista, como muy bonita, ujú, pero al final el trabajo de trauma es sentir que todavía vivimos en una casa en la que ya no estamos, ¿no? Y a lo mejor decía, en mi casa soñada comemos juntos, o si luego nos gritamos, intentamos no gritarnos, pero si lo hacemos nos pedimos perdón, nos podemos equivocar, si se rompe un vaso, le damos valor a que la persona esté bien y no a lo material, ¿no? Como cosas que quizá en nuestra casa no han pasado, ¿no? Entonces, yo creo como que en este trabajo como de familia, ¿no? Es como poder tener como esa familia interna que quizá ujú. tiene que aprender algunas formas y formas de relacionarse que no han estado como en la familia original, ¿no? En la familia de origen. A veces es difícil y complicado, ¿no? Pero aquello que dicen que sueña y a lo mejor vigila porque los sueños se pueden hacer realidad. O sea que a lo Ujú, mejor sí que se consigue. ¿A quién va claro. dirigido este libro? ¿A quién te gustaría que le llegaran los Mm. mensajes que das? Pues mira, en el libro hay una dedicatoria al inicio que siento que recoge bastante bien a las personas que les puede interpelar, ¿no? Que es como todas aquellas personas que se han podido sentir inadecuadas, defectuosas, rotas y que realmente a veces han conectado con la idea de que Ujú, hay algo malo en ellas. Y también sí, no confío mucho en el poder que pueda tener el libro de encontrar a la persona, ¿no? Que es algo que me han dicho con los anteriores libros, de decir, mira, sí. entré a una librería, vi tu título ahí puesto y fue Y me como, llamó. y me llamó, ¿no? Entonces, como Ajá, que pueda llegar a quien lo necesite, que yo creo que, por lo que decías antes, como de los ejercicios, pasa ujú, mucho, ¿no? De quizá con alguna amiga, ¿no? Que se ha comprado el libro, se lo he regalado, ¿no? Y una forma como de apoyarme, bueno, pues te leo y te cuento un poco mis sensaciones. Y me decía: "Oye, pues yo pensaba que lo estaba leyendo por echarte un favor a ti, y cuando he llegado a los ejercicios me he dado cuenta que eso también me hacía falta revisarlo", ¿no? Entonces, yo creo que también te ujú. puedes llevar como esas sorpresas, ¿no? De decir: "Ay, pues yo no suelo leer libros de estos, pero, oye, pues mal no me ha venido", ¿no? No, no, al contrario, yo creo que son de ese tipo de libros que lo tienes que tener cerquita y irlo revisando en algún momento. Cuando hablabas de no encajar, sentirse defectuosos, claro, ahora esto lo tenemos como un abanico muy grande, ¿no? Mm, Porque hay sitios y hay momentos que dices: "¿Y yo qué hago aquí?". mm, total. Al final es lo que muchas veces expongo como en la propia terapia, ¿no? Es decir, imagínate que tú estás como escuchando a tu cuerpo, ¿no? Y tomas la decisión en coherencia en base a eso. Decir, ay, hoy me apetece porque mi cuerpo me lo pide comer no sé qué, Ujú, ¿no? Y abres Instagram y ves una foto de un plato de comida totalmente diferente al que tú vas ujú, a comer, ¿no? Más cantidad, menos cantidad, un tipo de alimentos, un tipo de otro. Y tú ya empiezas como a juzgar tu decisión, ¿no? O al contrario, algo que yo decía también con ujú. los planes sociales, ¿no? De, es Sí, un sí, sábado sí, por sí, la sí. mañana, ¿no? Pues tú dices, uy, un sábado por la mañana yo quiero estar tranquila, que no me pongo el despertador, pues desayunamos con la tranquilidad y ya vemos a ver cómo va surgiendo el día, ¿no? Y a lo mejor lo mismo, pues abro Instagram o un chat de WhatsApp con una amiga que son las 9 de la mañana y ya ha ido a nadar, ha vuelto a no sé dónde y ha quedado para desayunar, ahora está leyendo y dices, Ha vivido una jolín, vida. ha vivido una vida a las 9 de la mañana de un sábado, ¿no? Pero claro, tú te comparas y dices, ya, lo mío no está bien, ¿no? Y cuando lo mío no está bien y lo que mío lo decido yo, es muy fácil como llevarme a pensar eso, ¿no? De, vale, Ujú. hay algo malo en mí porque lo normal, ¿no? Lo que debería ser es que yo estuviera como viviendo pues la misma vida que ella, que es lo que creo que es como lo correcto, ¿no? Creo que es más correcto aprovechar el día a las 9 de la mañana un sábado, igual empezarlo como más tranquila, porque me apetece, ¿no? Al final tenemos que ser, dueñas de nuestro tiempo y de lo que queramos hacer, no sentirnos culpables, que quizá también es el mensaje que tú quieres dar, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, siempre que sea por una decisión, Mm, propia y sobre todo que sea lo que nuestro cuerpo nos pide,
Porque a lo mejor te pide un fin de semana de manta y Netflix y no pasa absolutamente nada. Y ya pondremos la lavadora y ya haremos lo que tengamos que hacer. Pero al final Mm, decides tú y ya no solamente es que decidas tú, decides en el sentido de quiero descansar, quiero estar mm, conmigo. Y eso no, a veces es muy, muy complicado. Y también hay gente que no lo entiende. Marta, mm, esta es otra, ¿eh? Que a lo mejor que vale. tú digas, mira, yo necesito, trabajamos de una manera muy estresada, sea cual sea tu trabajo, ¿eh? Y dices, mira, yo es que este fin de semana no es que seas antisocial, pero quiero estar en casa, no quiero salir, no me apetece, quiero estar en el pijama, quiero hacerme Mm, un moño y no maquillarme. mm, total. No, y a veces esto que dices nos pasa mucho, ¿no? Del hecho de ser auténtica también es esto, ¿no? El decir, vale, pues igual yo necesito esto. Y lo que más nos dificulta también a veces es que lo que necesito hoy, ¿no? Y este fin de semana de manga y Netflix, quizá el fin de semana que viene necesito algo totalmente contrario y es tener Sea un de plan, karaoke y bailar tal, y no pasa nada. claro. Y muchas veces es eso, ¿no? Como que nos pedimos que nuestras necesidades siempre Mm, sean las mismas, ¿no? Para decir, vale, pues ya está, es así como lo tengo que hacer bien y correcto, mm, ¿no? Y me doy cuenta como que esto es cambiante y que tengo que ir sí. tomando decisiones o que tengo que ir diciendo que no a este plan y al final el ser coherentes con lo que suponga eso, Ujú. ¿no? Y además, cómo nos encontramos nosotros con la situación de nuestro entorno, la situación laboral, la situación Mm, familiar. Es que cambia todo y que todas las situaciones nos pueden invitar a hacer una cosa u otra y todo es válido, ¿no? Y no hay nada malo, y no hay nada malo. Al final es que nos tenemos que convencer nosotras de que no hay nada malo en lo que hagamos y que la decisión será la correcta, sea cual sea. Marta, mm. como siempre ha sido un placer. Igualmente. Se Nos me ha hecho vemos muy pronto. cortito. Que Ya vaya muy sabes que bien. estas cosas siempre, ¿eh? Lo que sí que siempre nos quedarán tus libros y encontrarte en redes sociales, que estás haciendo un trabajo extraordinario con la Mm, divulgación y en los libros podemos acompañar y aquellas personas que aún no están decididas a que terapia puede ayudarles, este tipo de libros, este tipo de lectura les puede abrir un mundo y como ujú, tú dices, creemos que a mí no me hace falta y no, 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 a todos nos hace falta. Gracias, mm. Marta, que vaya muy bien. Gracias, Manini, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.